Esta certificación está centrada principalmente en mostrar los cambios más importantes que tenemos con este nuevo disk frente a la versión del disk anterior, sobresaltar o destacar mejor las principales bondades y los usos que este nuevo disk nos trae. Estamos organizando esta sesión de certificación en 3 sesiones. En la primera sesión, que está estimada entre 90 minutos, nos vamos a enfocar en entender el nuevo modelo del disk, los antecedentes, cómo funciona el cuestionario, cómo se leen las gráficas, cómo es el modelo de los 4 estilos, por qué es importante el entorno, etc. Vamos a ver también parte de la validación de la herramienta y de los diferentes patrones que este disk tiene. En la sesión 2 vamos a ver todos los contenidos y materiales que este nuevo disk tiene. Adicionalmente vamos a trabajar profundamente en uno de los reportes que se llama el perfil personal y vamos a ir módulo por módulo y vamos a ver todos los actividades y complementos que tiene este disk. Y en la sesión 3 vamos a ver las aplicaciones de este nuevo disk. Un poco ver la gran versatilidad y la gran cantidad de posibilidades que tenemos para usar este nuevo disk con coaching, con entrenamiento, con liderazgo, con selección, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar con esta nueva sesión hablando de los antecedentes del disk. Creo que aquí es muy importante resaltar que el disk se originó a partir de una publicación que hizo el doctor William Moulton Marston en los años 1920, que publicó el libro Las emociones de la gente normal. Ese libro en su momento fue muy reconocido y muy distribuido dentro del medio científico. Era la primera vez que se hacía una publicación científica en temas de psicología asociados a temas normales. Siempre se había hablado de todas las patologías y enfermedades mentales, pero ahora alguien había encontrado un nuevo campo y era hablar de la gente que era normal y hablar de las emociones. El doctor Marston era profesor de la Universidad de Harvard y fue reconocido por otros inventos como la máquina de detectar mentiras, el polígrafo, el cómic de la Mujer Maravilla, y su libro, aunque tuvo esta divulgación en el medio científico, no trascendió, sino más adelante, en los años 70, el doctor John Geier, profesor de la Universidad de Minnesota, le pidieron que creara una prueba para evaluar a los estudiantes de medicina de la facultad de la Universidad de Minnesota, con una prueba que dijera cómo ellos se comportaban y cómo ellos podían identificar los comportamientos de sus pacientes y manejar mejor a los pacientes. Y también una prueba que permitiera y encontrara la forma como podían enseñar mejor a los estudiantes de medicina, muy asociado a los estilos de comportamiento. El doctor Geier empezó a hacer sus investigaciones y obviamente recurrió a este famoso libro en el medio científico que se llama Las emociones de la gente normal, donde el profesor Marston describía las 4 tendencias, la D, la I, la S y la C. Y a partir de la publicación del doctor Marston y otros trabajos que se habían hecho anteriormente, dentro de esos el Cleaver, uno de los investigadores que también trabajó anteriormente en este modelo, creó una prueba para evaluar los 4 estilos de comportamiento: el dominante, el influyente, el sereno y el cauteloso. El doctor Geier creó esta prueba DISC con una empresa que en ese entonces se llamaba Carson Learning, y se hizo muy famosa. Se empezó a distribuir en el mundo entero y en muchos lugares generaba un impacto tan grande que el consumo de la prueba se difundió y se hizo muy famoso. Dentro de esos, HPI o HR Tools tuvo el privilegio de abrir toda la distribución del disk para Japón, llegando a tener inclusive
cerca de 500 distribuidores en Japón y ese negocio después nuestra empresa lo vendió y se centró en Latinoamérica y desde los años 90 empezamos a distribuir disc en Latinoamérica. El doctor Geyer, después de trabajar con el disc, empezó a darse cuenta que la prueba había sido creada con algunos errores y algunas inconsistencias desde la perspectiva psicométrica y desde de los conceptos científicos que se trabajan en ese tipo de pruebas. Y se dedicó a hacer investigación y a hacer mejoras del disc, pero nunca fueron aceptadas esas mejoras dentro de la empresa que en ese entonces se llamaba Carson Learning, que después se llamó Inkscape Publishing y que actualmente se llama Wiley, por diferentes adquisiciones. Por lo tanto, el Dr. Geyer decide retirarse de la empresa, continuar sus investigaciones y 30 años después crear un nuevo disc con todas las mejoras que él había encontrado era necesario e imperativo hacer. Creó este nuevo disc y se alió con la empresa alemana Persolog para distribuirlo en toda Latinoamérica. Entonces, nosotros viendo todos los cambios que se estaban presentando en Wiley, especialmente con temas de precios, con temas de cambios de herramientas, quitaron herramientas que para nosotros eran fundamentales y cambiaron muchas de las condiciones de la negociación inicial que teníamos con ellos. Decidimos pasarnos a trabajar con este nuevo disc que desde nuestro criterio y nuestra experiencia de más de 30 años de trabajando con el disc es significativamente mejor y más profundo. Pero bueno, no quiero entrar en detalle y hablar de la calidad del disc, sino presentarles todos los conceptos y el soporte científico que les da para mostrarles a ustedes cómo este disc es mucho mejor. Bien. Lo primero que cambia, y posiblemente lo más importante, y seguramente lo que más van a escucharme hablar en estas sesiones de certificación virtual es el cuestionario. El Dr. Geyer descubrió pronto, después de la creación del disc, que era un error colocar 4 palabras y que sobre las mismas 4 palabras yo escogiera con la que más me identifico y con la que menos me identifico. Esto es en psicometría se conoce como error de decisión forzada. Y es ampliamente hoy día conocido este tipo de error en las pruebas y es, digamos que está en contra de cualquier concepto científico hacerla de esa forma. Por lo tanto, él lo que hizo es que separó el cuestionario más del cuestionario menos. Entonces, se hizo un cuestionario, cuando ustedes tomen el nuevo DISC, en el cual usted va a encontrar 4 frases y debes escoger con la que más te identificas y después vas a tener, luego de que pases por 24, ya no son 28 sino 24, vas a tener palabras y vas a escoger con la que menos te identificas. ¿Por qué frases y por qué palabras? Porque es un poco lo que se ha encontrado en este tipo de pruebas, cómo las personas se identifican mucho mejor de una forma positiva utilizando frases y de una forma negativa le queda más sencillo decir que no es utilizando palabras. Entonces, esa es la principal diferencia. En el anterior disc lo que ocurría es que yo tenía 4 palabras y cuando escogía la palabra con la que más me identificaba, me quedaban solo 3 palabras para escoger con la que menos me identificaba. Entonces, para el cuestionario más tenía 4, para el cuestionario menos, digamos en teoría, tendría solo 3. Yo podría escogerlas al revés, primero escoger con la que menos me identifico y después me quedan solo 3 con la que más me identifico. Algunos dicen, bueno, ¿qué importa? Si al fin y al cabo ahí están las 4 letras escondidas y yo voy a escoger una letra para identificarme más y otra con la que me identifico menos. Pues resulta que en esta prueba y en los conceptos científicos que han soportado siempre el DISC, la gente no es un estilo puro, es un estilo combinado. Entonces, si yo en las 4 palabras encuentro las 2 cosas en que yo me puedo identificar bien con 2 tipos de palabras y después tengo que encontrar una negativa, me va a generar un conflicto y me va a generar unos resultados forzados que dañan el resultado final y la exactitud de la prueba. Bien, ese es el primer cambio, son 2 cuestionarios ahora. El segundo cambio importante es que ya no son 28 grupos, sino 24 grupos.
de frases en el cuestionario más, de palabras en el cuestionario menos. Tercer cosa importante que cambia con este nuevo DISC es que el entorno es muy importante y se considera dentro de este nuevo DISC que dependiendo de la situación en la que yo responda a la prueba, el resultado puede ser diferente. Y eso es lo que seguramente nos ha pasado muchas veces, ¿no? La gente nos dice, bueno, yo soy una persona cuando estoy en mi casa y soy otra persona cuando estoy en el trabajo y cuando estoy dictando un taller soy una persona y cuando estoy revisando los exámenes de los estudiantes soy otra persona y cuando, etcétera, etcétera. O sea, es decir, el DISC es situacional, cambia. Por lo tanto, cuando la persona va a responder la prueba, se le pregunta, ¿bajo qué entorno lo va a responder? Nuestra sugerencia, y por el tipo de negocio que tenemos, es que siempre sea el entorno laboral. Entonces, ¿cómo soy yo en el trabajo? Y así debo responder. Entonces, tres cosas importantes. El cuestionario más y el cuestionario menos se separan. Ya no son 28 grupos de palabras, sino 24 de frases y en el más y 24 de palabras en el menos. Y tercero, que debo escoger claramente cuál es el enfoque que voy a tomar. Bien. Esto que les acabo de explicar tiene muchísima importancia en todo lo que vamos a ver en esas sesiones virtuales. Y lo vamos a repetir más de una vez. Vamos a entrar ahora a las interpretaciones de las gráficas. En el anterior DISC, nosotros tomábamos la prueba y nos salían ocasionalmente, si yo escogía, las tres gráficas. Pero en realidad, en el anterior DISC, todo el reporte está enfocado en la gráfica 3. No se mencionan para nada la gráfica 1 y 2. Y esto es porque Wiley en el año 2004 hizo una investigación para ver la validez de la gráfica 1 y 2 y encontró que científicamente no había ninguna significancia estadística para darle interpretación a la gráfica 1 y 2. Por lo tanto, para ellos no tenía interpretación. Sin embargo, se dejó disponible porque muchos consultores aquí en Estados Unidos y en otros países del mundo se habían acostumbrado mucho a utilizar la gráfica 1 y 2 con cierta interpretación, pero Wiley salvó su responsabilidad y dijo, eso no se ha demostrado científicamente. Hoy día entendemos por qué, porque estaba mezclado el cuestionario 1 y 2. Entonces había un sesgo de decisión forzada y por lo tanto la validez científica o la validez, la significancia estadística de los resultados pues no daba para dar una interpretación. Aquí como separamos los cuestionarios, lo que hicimos en esta investigación es hacer todo un proceso de validación de la prueba para la gráfica 1 y todo un proceso de validación para la gráfica 2. Entonces aquí la interpretación de las tres gráficas es muy importante. Entonces, eso es lo primero que quiero hablar. Me voy a centrar en esa explicación de las tres gráficas. La gráfica 1, que es la gráfica de mis respuestas más. La interpretación exacta es la que aparece aquí en texto rojo. Es el DISC que yo creo debo tener para ser exitoso. Textualmente, si alguien me dice, ¿pero qué quiere decir la gráfica 1? Esta frase lo dice. Es el DISC que yo creo debo tener para ser exitoso. Y se conoce como autoimagen externa. Son las decisiones conscientes, actitud, intención y comportamiento. La gráfica 2 se describe como mi DISC espontáneo. Espontáneo. Quiere decir el DISC que yo soy de forma más natural. En una situación de completo relax, por decir algo, cuando estoy en la playa, cuando estoy un domingo en pijama en mi casa, es mi DISC más, el que se ha arraigado más en mí, el que se formó en épocas tempranas de mi vida, el que muy difícilmente va a cambiar. Ese es el que soy yo en el fondo, digamos. Y se le conoce como autoimagen interna. Decisiones menos conscientes y formas involuntarias de comportamiento. En mi DISC espontáneo también se expresa cuando yo estoy en situaciones de estrés o de angustia o de conflicto. Muy seguramente me va a salir este DISC. Entonces, este es mi DISC espontáneo. Mi gráfica 3 resume las dos y es lo que se conoce como la autoimagen integrada. Es donde yo alineo las preferencias de mis preferencias personales con las expectativas que los otros tienen. ¿Dónde están las expectativas que los otros tienen? Aquí. Porque este es el DISC que yo he creado
a través de lo que he visto que es el éxito, a través de lo que los demás me han transmitido que es el éxito. Y ese es el disc que yo estoy tratando de mostrar porque yo digo, oiga, yo tengo que ser más sociable, entonces tengo que ser más sí, tengo que ser más sociable porque aquí es muy importante ser sociable, porque yo soy una persona comercial y tengo que ser un amigo de todo el mundo. Entonces, esto es lo que yo voy a mostrar en esta gráfica. Ya vamos a ver más ejemplos luego de interpretaciones de las gráficas. Pero esa es la interpretación de las tres gráficas y es muy importante. Cuando nosotros vamos a trabajar, entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a trabajar temas de cambio, trabaja sobre la gráfica 1, porque la gráfica 1 es la que me dice a mí, es ese disc que yo creo debo tener para ser exitoso. Entonces, si yo cambio esta creencia y si yo le muestro a esta persona, no, para usted ser exitoso necesita lo otro, esta persona puede modificar esto. ¿Sí? Si yo voy a trabajar en temas de convicciones personales, pues es mucho más la gráfica 2. Si voy a trabajar manejo del estrés, oiga, ¿cuál es la diferencia entre mi gráfica 1 y la 2? Si voy a trabajar en equipo, trabajo en la gráfica 3. Y mi recomendación general para todas las personas que empiezan a trabajar con este nuevo disc es empiecen trabajando con la gráfica 3. Se van a sentir más familiares, más cómodos, más tranquilos, porque así lo hemos hecho durante mucho tiempo. Trabajen sobre la gráfica 3. Y en la medida en que van cogiendo más confianza, se sienten más cómodos o necesitan explicar algunos conceptos que no están completamente claros, vayan a la gráfica 2 y a la gráfica 1. Entonces mi secuencia siempre es, oye, mira, tu estilo disc es este. Ahora veamos realmente cómo eres tú en una situación de completo, de una situación espontánea, digámoslo así. Ah, ok, tú tienes este estilo, perfecto. Pero mira lo que tú quieres modificar, porque tú estás convencido de que tienes que ser más así. Entonces tú tratas de ser de esa forma. ¿Sí? En resumidas cuentas, la gente te está viendo así, tú te estás viendo así. ¿Sí? Pero tú en el fondo eres de esta forma y buscas adaptarte de esta forma. Entonces, de acuerdo a lo que yo estoy trabajando, me muevo sobre las gráficas, pero siempre empezamos trabajando sobre la gráfica 3 y otras recomendaciones. Cuando ustedes hacen talleres cortos de 4 horas o un taller de un día donde estamos trabajando un tema como servicio al cliente, eh, yo trabajaría principalmente sobre la gráfica 3 para no complicar ni profundizar ni extender mucho toda la explicación del disc. Pero ustedes detrás saben que hay toda esta información, pero inicialmente trabajen mucho sobre la gráfica 3 donde se van a sentir más cómodos. Bien. Ahora, la lectura de los gráficos tiene algo que es muy importante y es cuando las personas responden el disc, hay miles de respuestas de formas diferentes de responder. Sin embargo, por, por temas de asociaciones de comportamientos, se han encontrado que las personas se resumen en lo que se llama patrones de comportamiento. ¿Sí? Si yo tengo la I aquí de alta o si la tengo un poquitico más bajita, mi patrón de comportamiento seguramente es muy parecido. Si yo tengo la I y la C a esta altura, o la I y la C a esta altura, mi patrón de comportamiento es muy similar al que si tengo la I aquí y tengo la C aquí. Entonces se agruparon en patrones de comportamiento. Esos patrones de comportamiento en el anterior disc eran 15. En este nuevo disc son 20. Les voy a explicar cuáles son esos 20. Perdón. Creo que me salté antes de explicar algo aquí. Lo primero que yo hago es, cuando yo tengo uno solo por encima de la línea media. Si tengo un patrón solo dominante por encima de la línea media, mi patrón es ese solo. Entonces esto soy un I. Las letras D y S, C se han numerado del 1 al 4. El D es el 1, el I es el 2, el S es el 3 y el C es el 4. Entonces, si tengo sobre la línea media solo 1, entonces esta persona es un I. Para los patrones de comportamiento de este nuevo disc, esta persona es un 2. Vámonos al otro extremo. Sobre la línea media tengo la I y la C. O sea, esta persona es un 2, 4. Ese es el patrón de comportamiento de esta persona, es un 2, 4 o un IC. Si fuera al revés, que tengo la C más alta que la I, el orden de los números cambia, sería un 4, 2. Cuando tengo 3 por encima de la línea media, se colocan las tres letras en orden numérico. Quiero resaltar aquí que el 50% de las consultas que me hacen los consultores en toda Latinoamérica
acerca de algo que no entienden o que consideran que el reporte salió mal, está asociado a esta explicación. Entonces me explico claramente. Si esta C estuviera aquí alta, este patrón también sería un 1, 2, 4. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron las investigaciones de comportamientos de todos los diferentes patrones DISC aquí, se encontró que independiente de que la C, la D o la I, cuál esté más alta, todas esas personas caben en un mismo patrón de comportamiento que es el 1, 2, 4. Entonces, cuando son 3 van en orden numérico. Cuando son 2, va primero el que esté más alto. Igual, si no les queda claro, me pueden consultar en cualquier momento, para eso estoy. Mi interés es siempre tener un soporte permanente para resolver todas las dudas o inquietudes que puedan tener en el uso y la aplicación de este nuevo disk. Entonces vuelvo otra vez a los patrones de comportamiento. Aquí están todos los 20 patrones. El 1, que es un D. El 2, que es un I, como el de esta gráfica que está acá. El 3, que es un S. Y el 4, que es un C. Cuando van combinados, tengo el 1, 2, que es el DI, pero también tengo el ID, que es el 2, 1. Son diferentes. En patrones de comportamiento es muy diferente tener la D más alta que la I que tener la I más alta que la D. Entonces, cuando son dos, siempre van de acuerdo a cuál va más alto. Tengo el I, el IS, el SI, tengo el el SD y tengo el DS, tengo el IC y tengo el CI, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, cada estilo tiene 4. El 1, el 1, 2, el 1, 3 y el 1, 4. El 2, el 2, 1, el 2, el 2, 3, el 2, 4. Lo cual suma 16. Y los patrones que tienen 3 conductas, como el 1, 2, 4, el 1, 2, 3, el 2, 3, 4 y el 1, 3, 4. Ahí están los 20 patrones de comportamiento que tiene este disk. O sea, 20 tipos de reportes diferentes. Digámoslo de otra forma. Si ustedes ven, no existe un 1-4-2 o un 4-2-1, no. Siempre que estén el 1, el 2 y el 4 se colocan en orden numérico. 1, 2, 4 y el 1, 2, 4, por ser un D que comparte D, I y C, el que más comparte de los tres con los otros dos es el D. Por eso el 1, 2, 4 queda dentro del D. Lo mismo en el 1, 2, 3, que son este y este. Este comparte con el I algunas cosas, este comparte con el I algunas cosas, entonces está aquí. Ahí están los 20 patrones. El anterior disk tenía 15 patrones. Esa es la cuarta diferencia. La quinta diferencia de este disk con el anterior disk es que los 4 estilos disk son independientes. ¿Qué quiere decir que son independientes? En el anterior disk nosotros veíamos que entre más D era yo, era menos S. O que entre más C era yo, era menos I. Porque son opuestos, ¿cierto? Entonces, en realidad, se convertía en un modelo de dos tendencias, ¿sí? La tendencia de S y la tendencia IC. Y resulta que eso conceptualmente y en el mundo de la psicometría es considerado un gravísimo error conceptual. Y es que los 4 conceptos son independientes. Como son independientes, yo puedo perfectamente tener una persona que es D y S altos. Y puedo tener perfectamente un I, C, la I y la C altas. Entonces, eso es un concepto muy importante porque eso nos da mucha mayor variedad de comportamientos y mucha más variedad de interpretaciones y usos del DIS. Y como lo he dicho repetidas veces, en este proceso de investigación, además del Dr. Geyer, han participado investigadores de Alemania, de Inglaterra, de las mejores escuelas de psicometría del mundo, para llegar a todas estas conclusiones que ustedes las pueden ver muy sencillas o que ustedes pueden pensar que es simplemente un concepto que queremos cambiar. No, todo esto tiene un gran soporte científico para llegar a esto. Esto es un DISC que ha evolucionado desde los años 70 cuando se creó el primer DISC hasta los años 2000 cuando se creó este disc. Es una evolución hacia un nuevo disc. El disc que utilizamos antes de Wiley
es exactamente el mismo modelo que se usa hace 40 años. No ha cambiado. Aquí hay una evolución del DISC, con conceptos científicos muy bien estructurados. Bien. Vamos a hablar de las dimensiones del comportamiento. Entonces aquí hay algo bien importante que les voy a explicar y es una explicación del modelo de este DISC, muy basado en lo que el doctor William Marston describió en su libro de las emociones de la gente normal, que este año su versión en inglés del libro entra en dominio público porque se cumplen 70 años de la muerte del profesor Marston. Es un libro que está disponible y que esperamos pronto tenerlo disponible para ustedes inicialmente en inglés. Son más de 600 páginas, es algo complejo, pero seguro que los más científicos y los más interesados en profundizar en este interesante modelo estarían dispuestos a revisar. En ese modelo, lo que se explica es, hay unos estilos que perciben el entorno estresante y otros que lo perciben no estresante. Entonces, el D y el C perciben el entorno estresante. El I y el S le perciben no estresante. La forma como responden al entorno, el D y el I responden de una manera enérgica y el S y el C responden de una manera no enérgica. Alguien me dijo alguna vez, bueno, con ese modelo que tú me estás explicando, me estás colocando al D opuesto al S y al I opuesto al C. No, pareciera, es cierto, pero no quiero llegar allá. Es importante tener claro que esto es un modelo para explicar el DISC. Es un modelo que nos ayuda a entender los conceptos de los 4 estilos. Sin embargo, el D y el S no son estilos opuestos. Tienen cosas muy diferentes, pero cada uno tiene una descripción que puede coincidir y tener un D alto y un S alto. Entonces, para yo explicar el D que se llama aquí dominante, entonces digo, es una persona que percibe el entorno estresante y responde de una manera enérgica. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? Moldear el entorno, sobrepasar obstáculos para alcanzar resultados. Su miedo básico es que lo superen y su deseo básico es ser independiente. Motivaciones, mostrar lo que pueden hacer, luchar por sobrevivir, ganar respeto, ser exitoso y afirmarse. El I que se llama influyente, entonces es una persona que percibe el entorno como no estresante y responde de una manera enérgica. Entonces, quieren moldear el entorno e incluir a los demás para obtener resultados. Su miedo es ser ignorado, su deseo básico es ser aceptado y su motivación disfrutar la vida, entender los sentimientos de los demás, relacionarse con la gente y seguir adelante. Ese es el influyente. El S, que se llama sereno. Nos gusta muchísimo la palabra sereno porque empieza por S, entonces nos hace más fácil la recordación y porque también describe muy bien al estilo S. Su objetivo, cooperar con los demás para obtener resultados, su miedo básico, estar solo, su deseo básico es seguridad y su motivación, expresar sus sentimientos sinceros, rechazar lo que no se ajusta a sus ideas, ser considerado esencial por los demás y justificar exigencias ante los demás. Y finalmente el C, que aquí lo llamamos cauteloso, que es un término mucho más sencillo que el que utilizamos anteriormente. Es una persona que percibe el entorno como estresante, pero responde de una manera no enérgica. Su objetivo es considerar con los demás las consecuencias de las acciones, su miedo básico es ser criticado, su deseo básico es hacer bien las cosas, su motivación es tratar a los demás de manera justa, mejorar el mundo, justificar su propia opinión y separarse de todo lo que parezca amenazante. Ahí están descritos los 4 estilos. Bien. Ahora vamos a pasar a hablar de la confiabilidad y validez. Este concepto, que para algunos puede ser familiar, para otros puede ser un poco confuso, lo voy a explicar con lo que alguno de mis profesores de estadística me explicó alguna vez de una forma sencilla. Y es, yo tengo una báscula en mi casa donde todos los días por la mañana me peso. No estoy haciendo una dieta especial, me subo todos los días y peso 60 kilos. Me peso en 8 días, peso 60 kilos. Me peso mañana, peso 60 kilos. Siempre peso 60 kilos. Mi báscula es confiable.
porque todos los días me está dando un resultado consistente. No es que un día me subí y pesé 60, otro día pesé 55, no, todos los días me subo y peso 60 kilos. Es confiable. Yo voy a una cita donde mi médico, y el médico tiene una báscula que se calibra diariamente para que sea bien precisa. Y me peso y la báscula me dice que peso 55 kilos. Ok, entonces la báscula de mi casa es confiable, siempre da un resultado consistente, pero no es válida. No mide lo que tiene que medir. La báscula es para medir el peso y resulta que yo no peso 60 kilos, yo peso 55 kilos. Eso es la confiabilidad y la validez. En una prueba psicométrica quiere decir, primero, la confiabilidad. Es que si yo tomo la prueba psicométrica hoy y la vuelvo y la tomo en un mes, el resultado que me va a dar es similar o igual. Esa es la confiabilidad. La validez es que si la prueba dice que yo tengo un D alto y un I más abajito, es que sea exactamente ese mi resultado. Y ahí es donde empezamos a jugar con cientos de DIS que hay en el mercado que han pasado por procesos de validación, de confiabilidad y validez irrisorios, o sea, procesos poco serios, procesos que hacen simplemente sacando casi que del bolsillo los resultados, cero investigación, cero inversión, simplemente consideran que como el DISC es un concepto sencillo, yo simplemente cojo aquí unas palabras, le pregunto a 10 personas y cualquier cosa y subo y creo una prueba. Tristemente lo he visto en mi experiencia de 15 años trabajando con el DISC en Latinoamérica, y el daño que se hace es altísimo a las personas, a la importancia de una prueba como el DISC, que es muy útil en el desarrollo de personas. Es posiblemente la herramienta más útil en el mundo entero, la más usada en el mundo entero. Pero cuando hay personas que salen sin escrúpulos con pruebas que no tienen ningún soporte científico, pues desvirtúan o le quitan validez o pareciera que esto fuera una prueba de una revista de modas. Un proceso de validación y confiabilidad, de validez y confiabilidad como el que se hizo para este DIS requiere unos 2, 3 o 4 años de trabajo, inversiones que pueden superar el $1.000.000, soportado por un grupo de psicómetras PhD en psicometría, con experiencia desarrollando pruebas. Entonces, cuando alguien me dice que en 3 meses o 6 meses creó un DIS, pues no me cabe en la cabeza que hayan pasado por todo este proceso. Hay DIS de muy buenas marcas en el mercado, de empresas grandes y serias. Hay DIS de empresas importantes que fueron sacados con pésimos estudios. Muy pocos reúnen lo que requiere un estudio de confiabilidad y validez. Voy a mostrarles cómo está construido este estudio de confiabilidad y validez y los resultados. Esa es la investigación, el resumen de la investigación que se hizo de todo el proceso de validación y confiabilidad que se le hizo a la prueba del perfil personal DISC. El reporte está en inglés, no lo tenemos disponible en español. Obviamente son 32 páginas, no nos vamos a ir a través de las 32 páginas, solamente quiero mostrarles el contenido en general de la publicación de esta investigación y voy a resaltar los valores más importantes. Algo que es muy importante cuando estamos hablando de validez y confiabilidad es que la forma correcta de hacerlo, porque ustedes van a encontrar con mucha gente que ha hecho procesos de estudios de validación y confiabilidad de pruebas, pero no han seguido los requisitos estrictamente científicos necesarios. Lo primero que hay que hacer es que uno va a comparar la prueba a la que le va a hacer el estudio frente a una prueba que reúna dos características muy importantes. Una prueba psicométrica que tenga amplio reconocimiento en el mundo científico, número 1, y número 2, que sea una prueba validada. Y número 3, que evalúe conceptos no iguales. Yo no puedo evaluar un DIS con otro DIS.
que evalúe conceptos similares que yo pueda comparar. Para esto se tomó una prueba que se llama el Big Five Based Neo PIR, que es una prueba muy conocida en el mundo científico de psicómetras en Europa y en Alemania, y que evalúa algunas patologías y enfermedades mentales y temas asociados también a comportamientos que se pueden equivaler a lo que se evalúa en DISC. Esos son todos los países y digamos el perfil de toda la gente que participó. El número de personas equivale por los datos estadísticamente solicitados para una validación de este tipo de pruebas. Reúne el número de personas. ¿Y qué es lo que evalúa esta prueba? Esta prueba evalúa todos estos conceptos, ¿sí? Que luego los vamos a ir comparando con el DISC. Si ustedes ven, van a encontrar muchas cosas como asertividad, como no sé, vulnerabilidad, como abierto a ideas, como ser ordenado, autodisciplinado, etcétera. Son conceptos que vamos a encontrar que coinciden con DISC. Obviamente hay otras cosas asociadas como depresión, pues que obviamente el DISC no va a medir. Pero sí encontramos muchos conceptos que coinciden. Entonces, lo que hacemos aquí es que para hablar de la validez de la prueba, es decir, qué tanto la prueba me está midiendo lo que me dice que me está midiendo, yo tengo unos valores que van desde 0 hasta 0.5. Son valores absolutos. Entonces, si es 0.5, se considera que tiene un alto grado de validez. Si está en 0.3 es que tiene un mediano rango, y si está en 0.1 es que tiene muy bajo, o sea que la prueba mide muy mal ese concepto. Y eso es para la validez. Y para la confiabilidad se considera que valores entre 0. y 0.8 están bien, y por encima de 0.9 son altamente confiables. Es difícil encontrar pruebas por encima de 0.9 o 0.95. Vamos a ver lo que tiene esta prueba. Entonces, para la D, statements, que son las frases, o sea, el cuestionario de frases, el del cuestionario de más. El coeficiente alpha cobranch es de 0.94, o sea que tiene alto grado de confiabilidad. Dijimos que 0. Por encima de 0.9 es alto grado de confiabilidad. Y en los adjetivos, que son las palabras, 0.95. Ya vamos a mirar la parte de validez. En la parte de validez, statements otra vez son las frases, o sea, el cuestionario más, adjetivos son el cuestionario menos. Entonces, por ejemplo, en el D, nivel de actividad 0.5, o sea, lo mide muy bien. ¿Sí? Cuando lo mide de forma negativa, quiere decir que evalúa muy bien lo opuesto. O sea, un D es todo lo opuesto a una persona vulnerable, ¿no? Ser competitivo o enfocado a los resultados también está alto. Y los que están en colores rosados son que los miden más o menos bien, ¿cierto? Después vamos con la I, el coeficiente alfa cobranch 0.93. Ser caluroso, ser gregario, el nivel de actividad, la asertividad lo mide muy bien también. Abierto a los sentimientos de los demás, lo mide muy bien, 0.5. Altísimo, 0.53. En la S, otra vez 0.93, por encima de 0.9, altísimo. Y los conceptos que evalúas, qué tan caluroso es, qué tan confiable es, etcétera, etcétera. Luego con la C, 0.88 es el más bajito, pero está por encima de 0.8, que es suficientemente bueno. Aquí, por ejemplo, cómo mide el ser impulsivo. Lo mide todo lo contrario, o sea, un C es todo lo contrario de ser impulsivo. El nivel de ser ordenado, la autodisciplina, lo mide muy bien también.
0.5. Y después encontramos aquí todos los resultados resumidos, ¿sí? Los indicadores entre qué tan altos y qué tan lejos están de medirlo. O sea, todo lo mide muy cerca a 0.5 y eso por encima de 0.9, o sea, muy alto. Entonces aquí vemos que es una prueba que tiene unos estándares muy altos de confiabilidad y validez. El estudio se los dejo para que lo compartan con sus clientes, para cualquier persona que les cuestione, les pregunte cualquier concepto asociado a esto. Mide muy bien otras culturas porque el estudio de validez se hizo con una prueba que fue validada en 50 países diferentes en el mundo. Entonces eso también le da cierto peso en el proceso de validez. Y bueno, ¿qué más decirlo que el papá de la psicometría y de las pruebas, el doctor John Geier, creador del DISC original, y la doctora Dorothy Downey, otras personas más reconocidas en el mundo científico en temas psicométricos, son los autores de este DISC.